Enrique Peña Nieto no era simplemente un expresidente. Era un hombre marcado por un destino trágico, por un amor silenciado, y por una enfermedad que, hasta el último suspiro, ocultó con una sonrisa intacta y un traje perfectamente planchado. Todo comenzó en Atlacomulco, tierra de poderosos silencios y pactos no escritos. Enrique, desde joven, no solo tenía la ambición de escalar, sino un aura que lo distinguía. Era el niño que en la escuela ya ensayaba discursos frente al espejo. El joven que no temía hablar de política en fiestas familiares. Y, sobre todo, era el hombre que entendía el poder no como un fin, sino como un medio para dejar huella. A los 39 años, alcanzó la presidencia de México. Su sonrisa de telenovela, su porte impecable y su capacidad de comunicación lo convirtieron en una figura mediática. Reformas históricas marcaron su sexenio, la energética, la educativa, la fiscal. Las cámaras lo adoraban. Los titulares lo seguían como si fuera una estrella pop. Pero los vientos no siempre fueron favorables. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los escándalos de corrupción, el escarnio público por la llamada Casa Blanca de su entonces esposa Angélica Rivera, y las protestas que se encendían como brasas por todo el país, hicieron tambalear la imagen que tanto había cuidado. Sin embargo, incluso en medio de la tormenta, Peña Nieto mantenía una calma desconcertante. Como si supiera que su verdadero juicio vendría después. Como si, en lo profundo, entendiera que el poder es un disfraz temporal, y que la historia, implacable, siempre llega a ajustar cuentas. Lo que casi nadie supo, es que al dejar la presidencia, Enrique Peña Nieto se exilió en el silencio por una razón mucho más dolorosa que la política, la enfermedad que lo carcomía por dentro. Un diagnóstico reservado, que apenas compartió con un par de allegados, un cáncer pancreático avanzado, detectado cuando ya era demasiado tarde. Él, que tanto había controlado su imagen pública, decidió ocultar su sufrimiento hasta el final. No quería conmiseración. No quería titulares. Solo quería paz. Tras dejar Los Pinos, su figura desapareció del escenario público. Su vida, antes expuesta hasta el mínimo detalle, se volvió opaca, como un cristal cubierto de polvo. Fue visto ocasionalmente en Madrid, caminando solo por los parques del Retiro, con el rostro demacrado, pero la cabeza aún erguida. A veces llevaba un libro bajo el brazo, autores mexicanos, cartas históricas, poesía, como si buscara respuestas entre las líneas. Otras, simplemente observaba las hojas caer, como si el paso del tiempo le susurrara que el final estaba cerca. Muchos lo tomaron por un hombre caído en desgracia. Algunos lo juzgaron desde lejos, creyendo que huía de la justicia o que vivía escondido tras el dinero acumulado. Lo que no sabían es que estaba escribiendo cartas. Muchas cartas. No dictadas, no mecanografiadas, escritas a mano. A su madre, a sus hijos, a los mexicanos, y a una mujer cuyo nombre jamás reveló públicamente, pero a quien amó con una intensidad que solo el tiempo sabría dimensionar. Esa mujer fue su refugio emocional, su único confidente en las noches más oscuras, cuando el dolor era insoportable y los recuerdos pesaban como piedras. Sus apariciones públicas se volvieron esporádicas. Algunos pensaban que simplemente no podía soportar el peso del desprecio social. Pero la verdad era más humana, más frágil, más devastadora, estaba muriendo en silencio. Las clínicas que visitaba eran discretas. Las consultas, siempre a puerta cerrada. Y, sin embargo, nunca dejó de vestirse con elegancia. Nunca dejó de sonreír cuando alguien le pedía una foto. Hasta el último día, siguió siendo el presidente, aunque ya no tuviera poder alguno. Enrique Peña Nieto falleció en la madrugada del 8 de junio de 2025, en un discreto hospital de Navarra, rodeado apenas por 3 personas, su hermana, su médico personal y un sacerdote. El silencio envolvió su habitación en los últimos minutos. No hubo cámaras, no hubo flashes. Solo una oración en voz baja y una respiración que se apagó como una vela al viento. Sus últimas palabras fueron dirigidas a México: no me juzguen por lo que hice en el poder, sino por lo que quise hacer con el alma. El anuncio de su muerte estremeció al país. Las redes sociales estallaron con mensajes encontrados, unos lo lamentaban, otros recordaban las heridas. Algunos medios optaron por el titular fácil, otros, por la reflexión serena. Pero el dato que hizo temblar a todos llegó horas después,
cuando su abogado personal reveló que Peña Nieto había dejado una serie de cartas póstumas que serían publicadas en un libro titulado El silencio del poder. En ellas, confesaba culpas, pedía perdón, revelaba luchas internas, y sobre todo, se mostraba como nunca antes, humano, vulnerable, y profundamente dolido por la distancia entre su sueño de gobernar y la realidad que lo sepultó. Una de las cartas, dirigida a los padres de los 43 normalistas, conmovió incluso a los más escépticos. No hubo un día que no pensara en ellos. Me fallé a mí mismo, pero más aún a ustedes, escribió con letra temblorosa, ya apenas legible. Pero el mayor giro llegó cuando se supo que, antes de morir, Peña Nieto había dispuesto que todo su patrimonio fuera donado a la construcción de hospitales oncológicos públicos en zonas rurales. Ningún miembro de su familia heredó nada. Ninguna fortuna en paraísos fiscales. En un gesto final, buscó limpiar con acciones lo que las palabras no pudieron. Su funeral, realizado en Toluca, fue discreto pero conmovedor. Sin cámaras, sin discursos grandilocuentes. Cientos de personas, muchas de ellas sin afiliación política, se acercaron a dejar flores. Algunos lloraban, otros rezaban. Hubo silencio, respeto. En un rincón, un niño dejó una carta escrita con lápiz: gracias por intentarlo, presidente. Y esa frase, sencilla pero sincera, parecía resumir lo que muchos sentían, más allá de ideologías. Hoy, la historia comienza a ver a Enrique Peña Nieto con otros ojos. No como el político perfecto, porque no lo fue, ni como el culpable absoluto de todos los males, porque tampoco lo fue, sino como un hombre marcado por sus errores y redimido por su final. Un hombre que, como muchos, se equivocó en el camino, pero que en el ocaso de su vida supo reencontrarse con su propia verdad. La historia no absolverá todo. No debe. Pero quizás, aprenderá a mirar con matices. Porque Enrique Peña Nieto no murió solo. Murió acompañado por el eco de sus decisiones, por los fantasmas de su gobierno, pero también por la esperanza de que, incluso en la caída, es posible redimirse. Y quizás, en el corazón de muchos mexicanos, ha comenzado a nacer una nueva forma de recordarlo, no como el presidente del escándalo, sino como el hombre que, cuando ya no le quedaba nada, lo dio todo. Las semanas posteriores a su muerte se convirtieron en un fenómeno de introspección colectiva para México. Programas de televisión, columnas de opinión y redes sociales debatían no solo el legado político de Peña Nieto, sino también el impacto humano de sus últimas decisiones. De pronto, el hombre que había sido objeto de burlas, memes y escarnio público se transformó en una figura más compleja, más gris, pero también más real. Muchos se sorprendieron al leer fragmentos de las cartas que fueron publicadas poco a poco. No eran discursos vacíos ni intentos de limpiar una imagen pública. Eran confesiones crudas, cartas íntimas, salpicadas de arrepentimiento, pero también de amor. En una de ellas, escrita en 2023 desde su departamento en Madrid, decía: la política me dio todo y me lo quitó todo. Me dio la gloria y me robó el alma. Pero si pudiera volver al inicio, no cambiaría mi destino. Solo intentaría abrazar más, hablar menos, y escuchar el doble. En otra, más personal aún, dirigida a sus hijos, expresaba con una honestidad desarmante: no fui el mejor padre, lo sé. Estuve ausente en los momentos en que ustedes más me necesitaron. Hoy, con la muerte tocando a mi puerta, solo deseo que sepan que cada decisión, por dura que fuera, siempre tuvo su raíz en mi amor por ustedes. No busquen repetir mi camino. Háganlo mejor. Los mexicanos se vieron obligados a observar, quizás por primera vez, a un Enrique Peña Nieto despojado de protocolo, de cámaras, de escudos institucionales. Era solo un hombre. Un hombre que lloraba en soledad, que leía poesía en los parques, que pedía perdón sin esperar absolución. Uno de los detalles más conmovedores fue revelado por una enfermera del hospital en Navarra, quien pidió mantener el anonimato. Según ella, Peña Nieto pasaba horas contemplando una fotografía vieja, algo desgastada por el tiempo. Era la imagen de una mujer joven, con el cabello suelto, sonriendo al sol. Nunca dijo su nombre. Solo comentó una vez: ella fue mi libertad. Pero la política exige cadenas. Algunos periodistas especularon sobre la identidad de aquella mujer. ¿Fue un amor anterior a Angélica Rivera? ¿Alguien que conoció durante su juventud política? Lo cierto es que,
como muchas cosas de su vida íntima, se llevó ese secreto a la tumba. El libro El silencio del poder se convirtió en un éxito de ventas. No por morbo, sino por la necesidad de entender. En las universidades comenzaron a discutirse sus páginas en clases de ética, ciencia política y literatura. Porque más allá del personaje, había un alma que dejaba lecciones difíciles de ignorar. En paralelo, las obras impulsadas con su herencia comenzaron a tomar forma. En Oaxaca, Chiapas, Guerrero y partes olvidadas de Veracruz, se levantaban con ladrillos humildes los primeros centros oncológicos rurales. Llevaban nombres distintos, pero todos compartían una placa idéntica, colocada a petición expresa del expresidente. Para aquellos que nunca tuvieron voz en el poder. Con respeto, Enrique Peña Nieto. Nadie imaginó que el mismo hombre criticado por la opacidad de su gobierno, se convertiría en el benefactor silencioso de tantos niños, mujeres y campesinos sin acceso a salud. Su gesto no borraba los errores, pero comenzaba a equilibrar la balanza. El día en que se inauguró el primer hospital, una anciana que había viajado desde una comunidad remota de la Sierra Mixe rompió el silencio durante la ceremonia. Levantó la voz, temblorosa pero firme. Yo no sé de política. Pero si este hombre decidió ayudarnos cuando ya no podía sacar provecho, entonces yo elijo perdonarlo. Sus palabras se replicaron como un eco en muchas otras regiones. Porque el perdón no es olvido, sino reconocimiento de la humanidad del otro. Hoy, a un año de su muerte, en Toluca, Atlacomulco y hasta en los salones más fríos de la política mexicana, su nombre ya no se menciona con la misma ironía. Algunos aún lo juzgan. Otros lo defienden. Pero muchos, simplemente, lo entienden. Porque vieron en su final no al presidente, sino al hombre. Al hijo que escribió cartas a su madre. Al padre que intentó enmendar sus errores. Al amante que cayó su amor. Al enfermo que eligió morir sin arrastrar a nadie con él. Y en ese silencio final, en ese suspiro apagado entre la noche navarra y el eco de una nación aún herida, quizás Enrique Peña Nieto encontró algo que jamás tuvo en vida: redención. Durante años, Enrique Peña Nieto fue el rostro de la esperanza y del poder. Con su sonrisa impecable y su porte impecable, logró cautivar a una nación sedienta de renovación. Pero detrás de los trajes finos y los discursos calculados, había un hombre marcado por el dolor, por pérdidas irreparables, por un vacío silencioso que ningún poder político pudo llenar. La historia de Enrique no es solo la del expresidente de México. Es la historia de un hombre que, cuando las cámaras se apagaron, se quedó a solas con sus fantasmas. Desde muy joven, Peña Nieto sintió el peso de la exigencia familiar. Criado en una familia de clase media del Estado de México, el joven Enrique fue educado con severidad. Su padre, un hombre autoritario, le exigía perfección, mientras su madre, aunque tierna, parecía siempre atrapada entre el deber y el sacrificio. Enrique aprendió pronto que el amor venía condicionado, había que merecerlo. Esta idea lo persiguió toda su vida. Cuando comenzó su carrera política, el joven Enrique soñaba con cambiar México, pero también buscaba algo más profundo: aprobación, afecto, sentido. Se casó con Mónica Pretelini, una mujer dulce que fue su ancla emocional durante los años turbulentos. Pero el destino fue cruel. En 2007, Mónica murió repentinamente a causa de una crisis epiléptica. La noticia devastó a Enrique. A pesar de su imagen firme ante la prensa, en la intimidad se derrumbó. Durante semanas no habló con nadie. Se encerró en su casa, mirando las fotografías de su esposa, preguntándose por qué la vida se la había arrebatado tan pronto. Años después, confesó a un amigo cercano: con ella se fue la última parte de mí que creía en la felicidad. Los años siguientes, aunque llenos de logros políticos, fueron también una cadena de duelos internos. La distancia con sus hijos creció, especialmente cuando los escándalos comenzaron a perseguirlo. Sus hijos mayores, en especial Paulina, comenzaron a mostrar signos de rebeldía, acusándolo de estar ausente, de priorizar la imagen sobre la familia. Nada le dolía más que eso. Soy presidente de una nación, pero no puedo sostener mi propio hogar, murmuró una noche entre lágrimas, en un cuarto de hotel vacío, tras una jornada agotadora. En lo profundo de su ser, Enrique llevaba una carga que nunca compartió del todo, un diagnóstico silencioso que recibió poco después de dejar la presidencia. Durante una revisión médica en Madrid, los doctores descubrieron un tumor alojado en su cerebro, inoperable y silencioso.
él decidió guardar el secreto. No quería compasión, no quería que su legado político se mezclara con la lástima. Durante meses, caminó con una sombra detrás de él, sabiendo que el final se acercaba, pero sin saber cómo despedirse. El deterioro fue lento, cruel. Las migrañas se hicieron más frecuentes, su vista comenzó a fallar. Se volvió cada vez más retraído, evitando reuniones públicas, aislándose en su residencia en España. Quienes lo visitaban notaban su mirada perdida, sus silencios prolongados. En una carta nunca enviada a sus hijos, escribió: «Perdónenme por no ser el padre que merecían. La política me quitó el tiempo, pero la enfermedad me está quitando el alma». Los últimos meses de su vida fueron una agonía silenciosa. Enrique, que alguna vez gobernó con determinación, ahora necesitaba ayuda para caminar, para recordar, para respirar. Solo su hermana, Verónica, permaneció a su lado, cuidándolo con devoción. Fue ella quien estuvo presente la noche en que, bajo una tormenta de otoño en Madrid, el cuerpo de Enrique decidió rendirse. Murió sin estruendo, sin titulares, sin ceremonias. Solo, como había temido siempre. Su muerte fue confirmada días después. El mundo reaccionó con sorpresa, algunos con indiferencia, otros con lágrimas. Pero lo que pocos sabían era que Enrique Peña Nieto no murió esa noche. Murió lentamente, desde mucho antes, con la pérdida de Mónica, con el distanciamiento de sus hijos, con la soledad de los pasillos del poder. Murió con cada decisión que tuvo que tomar en contra de su corazón, con cada promesa incumplida, con cada silencio cargado de culpa. Hoy, al mirar su historia, no queda solo el recuerdo de un presidente. Queda el eco de un hombre roto por dentro, que nunca encontró paz. Un hombre que buscó en la política el amor que le fue negado en lo íntimo. Un hombre que se fue lentamente, sin que nadie lo notara, dejando atrás un legado político discutido, pero una vida personal marcada por la melancolía más profunda. Hoy, más allá de los juicios políticos, de las opiniones divididas, de los titulares duros que alguna vez marcaron su nombre, es momento de mirar a Enrique Peña Nieto no como el expresidente, no como la figura pública, sino como el ser humano que, como todos nosotros, amó, sufrió, perdió y cayó. Porque detrás del poder, de los reflectores, de los trajes y los discursos, existía un corazón frágil, un hombre de carne y hueso que supo lo que era el dolor verdadero. Y ahora, cuando su vida ha llegado a un final silencioso y desgarrador, lo mínimo que podemos hacer es mirar con compasión, con empatía, y ofrecer un pensamiento sincero: que en paz descanse aquel que tantas veces fingió estar bien. La vida no fue benévola con él. Si bien alcanzó la cima del poder, también probó las formas más crueles de la pérdida. Su esposa, Mónica Pretelini, falleció en sus brazos, y con ella se fue una parte irreemplazable de su alma. Nadie que haya perdido a un gran amor puede negar lo que eso significa: una herida que no cierra, una ausencia que se instala en lo cotidiano. Peña Nieto continuó su carrera, pero ya no era el mismo. A pesar de las sonrisas que regalaba en los eventos oficiales, a pesar del aplauso y las cámaras, dentro de él reinaba un silencio abrumador. Y cuando su mandato terminó, y el eco del poder se apagó, llegó la soledad. Aquella que no distingue títulos ni logros, aquella que se instala cuando la salud se deteriora en secreto, cuando los hijos se distancian, cuando el cuerpo ya no responde, cuando ni el aplauso ni el odio tienen importancia. Solo queda el hombre y su memoria. Solo queda Enrique. En sus últimos años, enfermo, lejos de su patria, Peña Nieto se convirtió en una sombra de sí mismo. No buscó protagonismo, no pidió compasión, no se justificó. Vivió su ocaso en silencio, con la dignidad de quien ya no espera nada, salvo un poco de paz. ¿Y ahora que ha partido, no merece acaso un gesto de comprensión? ¿No merece que lo miremos como miraríamos a un padre envejecido, a un hermano herido, a un amigo caído? La historia, con el tiempo, pondrá sus acciones en perspectiva. Pero el alma de un hombre no debe ser juzgada solo por cifras o decisiones de Estado. Hay dolores que nunca salen en los periódicos. Hay batallas internas que nadie ve, que se libran en las madrugadas, en la soledad de una habitación, en las cartas que nunca se enviaron, en los recuerdos que quiebran la voz. Peña Nieto luchó esas batallas en silencio. Y por eso, más allá de cualquier ideología, merece nuestra humanidad. Hoy, mientras algunos aún debaten su legado, otros lloran en privado a un padre, a un hermano, a un amigo que se fue. Nosotros, como sociedad, podemos elegir cómo recordarlo.
Podemos recordar los errores, sí. Pero también podemos elegir recordar al hombre que, como cualquiera de nosotros, solo buscó amar, ser amado, y encontrar un sentido a su existencia. No seamos duros con quienes cayeron. No seamos indiferentes ante quien vivió su último capítulo entre sombras y olvido. Enrique Peña Nieto ya no está entre nosotros. Pero su historia humana, esa que habla de pérdidas, de enfermedad, de aislamiento, nos recuerda lo vulnerables que somos todos. Hoy, alzamos la voz no para alabar ni para criticar, sino para pedir algo más esencial: compasión. Amor. Entendimiento. Que la muerte de Enrique no pase como una noticia más. Que sea, al menos, una oportunidad para abrazar más fuerte a los nuestros, para dejar de juzgar con frialdad, para entender que incluso los poderosos sufren en silencio. Que al final del camino, todos somos solo eso, seres humanos buscando consuelo. La historia de Enrique Peña Nieto, con sus luces y sus sombras, con sus triunfos y sus profundas heridas, nos deja una reflexión poderosa sobre la condición humana. Más allá del poder, de las cámaras, de los discursos y de la controversia, existió un hombre que también conoció la pérdida, la fragilidad, el dolor y la soledad. Un hombre que, en sus últimos años, se retiró en silencio, enfrentando en soledad una enfermedad que fue apagando su cuerpo y su alma. Su final no fue digno de un expresidente, pero fue profundamente humano. No hubo grandes homenajes ni despedidas masivas. No hubo aplausos ni multitudes. Solo el susurro del recuerdo, el eco de una vida compleja y la certeza de que, incluso aquellos que un día estuvieron en la cima, pueden caer en el olvido si no hay compasión en los corazones. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos recordar que detrás de cada figura pública hay una historia personal. Enrique Peña Nieto no fue solo un político. Fue hijo, fue padre, fue esposo, fue un hombre que intentó encontrar sentido a su existencia, a pesar de las presiones, de los juicios, de las pérdidas irreparables. Y aunque el juicio de la historia será implacable, el juicio del corazón puede ser más justo, más cálido, más humano. Desde Noticias Famosas, no buscamos juzgar. Buscamos comprender. Buscamos contar lo que otros callan. Mostrar el otro lado de las celebridades, ese lado oculto, vulnerable, profundamente real. Porque todos merecen ser recordados con humanidad, incluso aquellos que, en vida, fueron incomprendidos. Si este vídeo te hizo reflexionar, si sentiste un nudo en la garganta al conocer la verdad detrás del silencio de Enrique Peña Nieto, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal Noticias Famosas, donde cada historia es contada con respeto, profundidad y empatía. Porque las celebridades también lloran, también sufren, y sus historias merecen ser escuchadas. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Comparte este vídeo si crees que es momento de mirar con otros ojos a quienes un día estuvieron bajo los reflectores. Y déjanos tu opinión en los comentarios, ¿qué sentiste al conocer esta parte olvidada de la vida de Peña Nieto? Gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos dar voz a lo que a veces se queda en silencio. Nos vemos en el próximo capítulo de Noticias Famosas, donde cada historia tiene alma, y cada final, una verdad por descubrir.